Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos abriendo la sala, así es que aguardaremos unos 2 minutos para facilitar la conexión de todos los asistentes. Y muchas gracias por su paciencia. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta sesión de hoy. Mi nombre es Claudia Pechetto, soy asesora en Economía y Financiamiento de la Salud de OPS-OMS en el nivel regional. Y durante la próxima hora y media tendré el gusto de acompañarlos como moderadora de este seminario virtual. Este es el segundo webinar de una nueva serie sobre atención primaria de salud con perspectiva territorial, una propuesta que retoma las experiencias de la serie sobre opciones de política y resiliencia y sobre todo APS que hemos organizado desde el 2022. Continuamos el año pasado y ahora esta es nuestra segunda versión. Para este segundo evento hemos decidido abordar un punto central, como lo es el financiamiento de la atención primaria de la salud y la priorización de la APS en el gasto público en un conjunto de países seleccionados, retomando las experiencias de este webinar eh, titulado Financiamiento de la atención primaria y la atención integrada de salud, retos y oportunidades. Este evento nos dará también la oportunidad de presentar y compartir con ustedes nuestra más reciente publicación sobre este tema, el reporte titulado Análisis del desempeño presupuestario del sector salud en el periodo 2019-2021. Queremos contarles también que contamos con un grupo de destacados panelistas invitados, a quienes agradecemos muy especialmente por haber aceptado acompañarnos en esta oportunidad y a quienes iremos presentando oportunamente. Pero antes de dar comienzo, quiero comentarles que como es usual en nuestra serie de webinars, estaremos ofreciendo interpretación simultánea en inglés, español y portugués. Así es que le pedimos que por favor elijan el idioma de su preferencia. Para hacerlo, deben presionar el botón en forma de globito en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Contamos también con interpretación simultánea al sistema de signos internacionales que ustedes podrán ver en pantalla durante toda la actividad. Por favor, tengan en cuenta que pueden enviar todos sus comentarios en cualquier momento durante el seminario a través del chat. Y por último, les recordamos, sobre todo a los colegas panelistas y de la organización, que mantendremos nuestros micrófonos apagados para poder facilitar el desarrollo de la actividad y evitar interrupciones. Y sin más que agregar, para dar inicio a este seminario, tengo el gusto de dar el paso al doctor Ernesto Báscolo, jefe de la Unidad de Atención Primaria de Salud y Prestación Integrada de Servicios de la OPS. Adelante, Ernesto, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Claudia, y muy buenos días a todas y todos, y fundamentalmente gracias por conectarse a este webinar. Esta es la segunda actividad de la serie que comenzamos el mes pasado, lo mencionaba Claudia, con una conversación en ese momento sobre políticas y estrategias de calidad en salud, en las que señalábamos en ese momento los avances y también los aprendizajes en los países sobre
sus propios procesos para instalar políticas nacionales que trasciendan los gobiernos y se construyan en una forma participativa, incorporando la diversidad de sus territorios. Nuevamente, el adjetivo y la dimensión central del territorio como un tema central de nuestra serie de APS. Y este mensaje tan relevante para el desarrollo, que en su momento fue el de políticas de calidad, es igual de relevante y vigente para la discusión que tendremos hoy. Es por ello que hemos construido una serie en torno de los desafíos de la APS en el territorio, en la cercanía, en ese día a día de muchos de ustedes que están conectados, que muchos de ustedes trabajan no solo como profesionales, como equipos de salud en distintos espacios a nivel de los ministerios, a nivel de los espacios de gestión de las redes de servicios de salud. Nosotros entendemos que una mirada territorial en el enfoque de la atención primaria de la salud en la región es fundamental, y el valor de esta serie está en definitiva en articular el conocimiento y la cooperación técnica con las experiencias concretas de los países en la región. Por eso, en esta segunda actividad queremos reflexionar desde las experiencias y sobre los desafíos concretos que tenemos en una diversidad de situaciones, de casos, en los países que vamos a estar de alguna forma abordando en las presentaciones del día de hoy. Por ello, eh, hablar de financiamiento de la atención primaria y la atención integrada de servicios de salud es clave como una dimensión que es crítica a la hora de hacer realidad esta perspectiva de la APS a nivel territorial. Hoy tenemos una agenda que involucra diversas voces de la región sobre un tema que resulta crítico para avanzar hacia el fortalecimiento de los sistemas de salud. Tendremos la oportunidad de compartir con ustedes una de nuestras recientes publicaciones, el reporte titulado, como lo mencionaba previamente Claudia, Análisis del desempeño presupuestario del sector salud en el periodo 2019-2021, con resultados de diversos países, de Chile, de Colombia, de Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. El reporte, que será presentado por Claudia, ofrece una mirada sobre el alineamiento entre la priorización del primer nivel de atención y el desempeño presupuestario. Un informe más que oportuno para completar el análisis sobre la respuesta a la pandemia COVID-19. Hay muchas lecciones para aprender de esta publicación y de las discusiones que hemos tenido oportunidad de avanzar con nuestros socios estratégicos sobre la necesidad de priorizar la inversión en el primer nivel de atención como un pilar fundamental de los sistemas basados en la atención primaria de la salud. Seguidamente, y presentando una visión de país con mayor profundidad, nuestro colega Hernán nos presentará los resultados de un trabajo maravilloso titulado Estimación del gasto público en el primer nivel de atención en Perú. Seguramente un ejemplo que consideramos una buena práctica que puede ser implementado en otros países de la región, y nos referimos a esa necesaria estimación del gasto público, el desarrollo de esas capacidades que nosotros consideramos críticas a la hora de no solo medir, sino evaluar el rol del primer nivel de atención de salud en nuestro sistema de salud. Tenemos hoy también dos paneles de conversación para completar estos trabajos y discutir sobre los desafíos de la región en el financiamiento del primer nivel de atención. Primero,
con nuestros socios de la Alianza para la APS, los colegas del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, una plataforma desde la que ya estamos construyendo no solamente agendas regionales, sino también hojas de ruta a nivel de país. Una alianza que, como muchos de ustedes saben, busca apoyar la aceleración de la atención primaria de la salud en todos los países de las Américas a través de una mayor inversión, innovación y acelerando la implementación de la APS. Y para completar las miradas sobre estos desafíos, hemos invitado a comentar estos informes y a escuchar sus reflexiones al representante de los Ministerios de Salud de Paraguay, Honduras y Chile. Desde ya les agradecemos a todos y todas por aceptar participar de este webinar y esperamos que quienes se han conectado puedan aprovechar esta instancia para conocer estos reportes, para escuchar estas visiones y perspectivas y compartir también entre sus redes en cada uno de sus países. Antes de devolverle la palabra a Claudia y continuar con el webinar, quiero compartir con ustedes un par de mensajes y reflexiones. Reflexiones que nacen de los compromisos que ustedes mismos han promovido desde la participación de sus países en los cuerpos directivos. La primera es volver a poner sobre la mesa la estrategia para el establecimiento de sistemas de salud resilientes y la recuperación en la etapa posterior de la pandemia COVID-19 a fin de mantener y proteger los logros de la salud pública. Esta estrategia, aprobada en el 2021, identificó algunas líneas que son críticas a la hora de definir líneas de acción que exigen la transformación de los sistemas de salud sobre la base de la atención primaria de la salud. Este es un punto sumamente relevante para todos nosotros, el abordaje sistémico de estos desafíos, incluyendo el financiamiento del primer nivel de atención. Queríamos destacar esto porque cuando hablamos del primer nivel de atención lo hacemos desde una perspectiva no solo para fortalecer esa capacidad de coordinación de los servicios y con una mirada territorial, sino también con un abordaje de fortalecimiento del sistema. Estas líneas exigen también el fortalecimiento, obviamente, del liderazgo, la rectoría y la gobernanza, ¿no? A través de funciones esenciales en salud pública, del fortalecimiento de las capacidades de redes de servicios y de nuevo, y del aumento y del fortalecimiento del financiamiento público en salud y la protección social, incluidas las acciones para fortalecer los determinantes sociales, ambientales y económicos de la salud. Segundo gran mensaje, como ha dicho nuestro director en oportunidades anteriores, debemos redoblar nuestra abogacía y esfuerzo con un mensaje muy claro a los tomadores de decisión y a quienes diseñan e implementan políticas públicas. Hay que invertir en salud. Este es el mensaje a reiterar una y otra vez. Las personas más sanas viven vidas más largas y productivas, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y países. Y en ese contexto, aquí vamos a conversar sobre varios de estos aspectos que van más allá de incluso aumentar el gasto público en salud al 6% del Producto Bruto Interno. Innovación en mecanismos y en mecanismos que sean efectivos en la asignación de recursos, con información clara y con capacidad de regular e incentivar la provisión de los servicios de salud y mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud a toda la población. Todo ello es necesario para garantizar desde el aspecto del financiamiento esto que para nosotros es una referencia central, que es el acceso universal a la salud y la cobertura universal a la salud.
Y desde la mirada de desafíos del abordaje de la atención primaria de la salud con una perspectiva territorial, esto también significa asegurarse de que los fondos se asignen y utilicen adecuadamente en regiones tradicionalmente desatendidas, de modo que las redes de atención se extiendan a los lugares más remotos del país. Solo un último mensaje. Sumemos nuestros esfuerzos, sumemos nuestras voces y reflexiones para transformar nuestro sistema de salud. Espero que la conversación que hoy vamos a tener en este webinar nos motiven y nos inspiren a continuar con esta increíble tarea de ir aportando este paso para asegurar la protección de los derechos, la salud y el bienestar de las personas en nuestra región de las Américas. Bueno, muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todos y les deseo un buen seminario virtual. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto, por la introducción y por tus palabras inspiradoras respecto a la importancia que tiene el financiamiento como decimos a veces, el combustible del sistema de salud, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulos y para ir avanzando en la agenda, voy a hacer una presentación muy rápida del último estudio que hemos lanzado y está disponible ya como publicación, como lo veremos al final de la misma, y mostrarles un poco qué fue lo que nos motivó a generar este estudio, ¿no? La gestión financiera pública es un tema del que no hablamos muy comúnmente, pero está definida como el conjunto de reglas, instituciones y procesos que rigen la asignación, uso y reporte de los fondos públicos, que tiene un rol fundamental en la mayor priorización para salud, como lo mencionaba Ernesto, dentro de la propuesta del 6% del Producto Interno Bruto, de incrementar la inversión en salud proveniente de recursos públicos, principalmente impuestos para acercarse a este nivel, y que está muy bien planteada en la Estrategia de Salud Universal y ratificada en la Estrategia para el Establecimiento de Sistemas Resilientes de la OPS, que enfatizan la relevancia del presupuesto público. Estos procesos de la gestión financiera pública giran precisamente en torno a las etapas de formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto en la que participan diferentes actores. Los presupuestos públicos de esta manera sirven como el mecanismo por excelencia para expresar y revisar las políticas públicas en las que se plasman las prioridades de los diferentes sectores y por parte de los gobiernos. Se articula también el modelo de atención y se reasignan los recursos en función a la planificación estratégica y sus objetivos, y también ante eventos de emergencia sanitaria, como fue el caso de la COVID-19. ¿Cuál fue la motivación principal del estudio? Es que durante la pandemia de la COVID-19 se observó un volumen sin precedentes de recursos públicos que fue destinado al sector salud para atender y mitigar el impacto de la misma. Nos surgieron, por tanto, las siguientes preguntas, que son las que tratan de responder el estudio. ¿Cómo afectó la pandemia COVID-19 a la formulación y ejecución del presupuesto en salud? ¿Se dio realmente prioridad al primer nivel de atención como pilar fundamental de la estrategia de APS durante el periodo 2020 y 2021? ¿Hubo algún cambio de prioridad en cómo se asignaron los recursos comparados con el periodo prepandemia? Y finalmente, ¿hubo innovaciones en la canalización de nuevos recursos en el marco de la gestión financiera pública? Y si los hubo, ¿cuáles fueron? La metodología del estudio fue la siguiente. Se realizó una recolección y análisis de información disponible públicamente de 8 países de América Latina y el Caribe latino, incluyendo a Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú,
República Dominicana y Uruguay. El periodo de análisis fue 2020 y 2021, es decir, el primer año de shock, digamos, de la pandemia en 2020, y luego en el 2021 con la aparición de las vacunas, y tomando el 2019 como el año base de comparación prepandemia. La información financiera se recolectó por etapa presupuestaria, es decir, tratando de comparar el presupuesto inicial y final, y se calcularon las tasas de ejecución respecto a ambos presupuestos. La cuantificación de las asignaciones del primer nivel de atención se realizó a partir de programas presupuestarios, esto es, gastos operativos del primer nivel de atención y programas de salud preventiva. Se incluyen los casos donde la seguridad social está integrada a los procesos y a las etapas de la gestión financiera pública, como excepciones son el caso de Chile y Honduras. Normalmente la gestión financiera pública está relacionada únicamente a lo que son la recaudación de ingresos generales, ¿no? Entonces, como resultados principales que queremos resaltar en esta presentación, en este gráfico tratamos de comparar las tasas de ejecución presupuestaria por sector sobre la base del presupuesto inicial. Esto un poco para investigar cómo se comportó el sector salud en comparación a otros sectores. Las barritas, cada color representa un año diferente, 2019, 2020 y 2021. Y lo que podemos observar, lo que observamos en nuestra investigación es que en 5 de los 8 países, la ejecución del sector salud en base al presupuesto inicial superó a la de los otros sectores en el año 2020, es decir, en el año del shock. Las excepciones fueron en el caso de Guatemala, que están con los circulitos rojos, en el caso de Honduras y en el caso de República Dominicana. Es decir, que en el año principal de la crisis, los otros sectores ejecutaron más que el sector salud, en términos de porcentaje en relación al presupuesto inicial. En este segundo gráfico tratamos de comparar las tasas de ejecución presupuestaria sobre la base de los presupuestos inicial y final en el periodo 2019 al 2021. Es decir, cada barrita nuevamente representa un año y compara en el caso de cada país, por ejemplo, en el caso de Chile, la ejecución del presupuesto en relación al presupuesto inicial y la ejecución respecto al presupuesto final. Y vemos que pese a los ajustes en el presupuesto de salud, en la mayoría de los países la capacidad de ejecución del presupuesto final descendió respecto al año 2019 y que en el año 2021 se recupera por los gastos de adquisición de las vacunas. En este gráfico presentamos ya específicamente si hubo una priorización del primer nivel de atención en el presupuesto de salud ejecutado durante el mismo periodo. Y vemos que efectivamente, cuando incluimos los gastos para atender la pandemia de la COVID-19, hubo una priorización del primer nivel de atención en 5 de los países evaluados. Esto es Chile, Guatemala, Honduras, Perú y Uruguay, lo cual sugiere que se incrementó la participación del primer nivel de atención en la respuesta sanitaria durante la emergencia, es decir, lo que hubiera sido esperado, ¿no? En este gráfico les presentamos la priorización del primer nivel de atención, pero ahora excluyendo aquellas partidas que se dedicaron para atender la COVID-19 dentro del presupuesto de salud ejecutado en el mismo periodo. Y lo que se observa es que con excepción de Perú, excluyendo los gastos para la COVID-19, la priorización del primer nivel de atención disminuyó con respecto a los niveles de la pandemia, que es lo que no hubiéramos querido observar, ¿no?
En algunos casos fue más marcada que en otros, por ejemplo, el caso de Uruguay, perdón, de Guatemala, si comparamos el año 2021 versus el 2019. En el caso de Uruguay también se da una disminución, y en el caso de Perú se mantiene relativamente estable. Como principales conclusiones y recomendaciones, el estudio fue un primer intento de generar evidencia sobre la priorización en el primer nivel de atención como el pilar fundamental de la estrategia de atención primaria de la salud, tratando de integrar elementos de gestión financiera pública. El análisis pone claramente de manifiesto la importancia de fortalecer la capacidad del sistema de poder absorber recursos a través de una mejor planificación estratégica que viabilice un uso eficiente y equitativo de estos. Esto quiere decir que si la propuesta es que debemos incrementar la inversión pública en salud, el sistema tiene que tener también la capacidad de poder absorber esos mayores recursos, ¿no? Otra conclusión es que la mayor priorización del primer nivel de atención se dio en un contexto de emergencia y en un contexto bajo mucha presión, ¿no? Sin embargo, cuando excluimos el componente de la COVID-19, y vemos cómo se comportan los porcentajes de ejecución, esto sugiere la necesidad de continuar fortaleciendo la inversión en el primer nivel de atención, pero de manera sostenible en el largo plazo, no solamente como respuesta a la necesidad de atender una emergencia. Y bueno, este estudio será complementado con algunos otros. Por ejemplo, tenemos otro estudio que trata de investigar cuáles fueron las innovaciones en gestión financiera pública que permitieron este mayor incremento en los recursos disponibles para el primer nivel de atención. Y también tenemos como tareas pendientes el poder establecer las relaciones de esta información con la asignación y el uso de recursos, con las barreras de acceso no financieras y con la interrupción de los servicios esenciales durante ese mismo periodo. Para finalizar, les dejo el código QR de la publicación, está disponible, la pueden ya revisar, y estaremos muy atentos a sus comentarios. Muchísimas gracias por su atención, y ahora quiero pasarle la palabra en esta segunda parte del seminario para poder compartir otro insumo relevante para nuestra discusión sobre el financiamiento de la atención primaria en salud. Para ello, hemos invitado al doctor Hernán Rodríguez. Como les comentaba, le vamos a dar la palabra en este momento. Hernán es asesor en sistemas y servicios de salud en la representación de la OPS-OMS en Perú, que nos presentará el caso de este país, el caso país, sobre un estudio que se hizo en base a la priorización de la inversión en la APS. Bienvenido, Hernán, y adelante. Gracias Claudia. Espero que se esté escuchando muy bien. Muy buenos días a todos y a todas. De verdad que es un gusto poder estar participando en este webinario. Y como pues, ya lo han mencionado, voy a presentar un trabajo que hicimos aquí en Perú sobre la estimación del gasto público en el primer nivel de atención. Yo quiero, en primera instancia, agradecer a la doctora Cecilia Macárdenas, que nos ayudó, contribuyó en todo este trabajo. También a todas las instituciones, Ministerio de Salud, el Seguro Integral, las Fuerzas Armadas, Policía, todos los diferentes subsistemas que contribuyeron con los datos, porque sin esto no hubiese sido posible tener los resultados. Y también agradecer a todo el equipo técnico de la sede, cabeza de Claudia, por el acompañamiento y los aportes técnicos. Empiezo con el primer slide.
es, antes de mostrarlos cuál fue el objetivo y la metodología y los principales resultados, quiero mostrar en esta gráfica que el sistema de salud de Perú, como muchos sistemas de salud de los países de la región, es un sistema fragmentado, cementado, un país de más de 33 millones de habitantes con un gasto público con respecto al Producto Interno Bruto de 3.3 y un gasto de bolsillo en los últimos estudios del 28%, con un aseguramiento de casi del 97, 98%, principalmente por el seguro público y una parte por la seguridad social, que en este caso es salud. Ustedes ven acá la segmentación, los diversos subsistemas, no solamente está el Ministerio de Salud, está de Salud, está también las Fuerzas Armadas, Policía, aquí tenemos también Marina, tenemos al Instituto Nacional Penitenciario, pero estas instituciones que pertenecen a otros ministerios, en el caso de salud, al Ministerio de Trabajo, en el caso de Fuerzas Armadas, a mi defensa, en el caso de policía, al Ministerio de Interior, mi justicia, aquí tenemos el sector privado, donde depende o es vigilado por la Superintendencia de Banca y Seguros, y tenemos aquí entidades desconcentradas como la Superintendencia de Salud, el Seguro Integral, el FISAL, que es un fondo intangible solidario de salud, y otras entidades, y aquí vemos eh, entidades descentralizadas que están reflejadas en los gobiernos regionales y locales, como las direcciones regionales de salud, las gerencias regionales, las unidades de gestión, que en otros países se traducen como esas direcciones y gerencias como secretarías de salud. Y aquí están los diferentes también sectores que representan. Esto sería, digamos, como un marco general del sistema. El objetivo general y los objetivos específicos, ahí no me voy a poner a leer textualmente, ahí ustedes lo están ya viendo, pero lo que se quería era estimar las fuentes de presupuesto, no solamente en la asignación de recursos, sino también cuál fue la ejecución en un periodo que ahí ustedes ven, un periodo del 2018 a 2022, incluye pre y también pandemia, y ahí también incluimos, ahora este estudio estuvo focalizado en el subsector público, pero incluimos también al seguro, a la seguridad social, en este caso, es salud. Los objetivos específicos, poder tener una descripción y un mapeo importante digamos, de los establecimientos del primer nivel y sobre todo, cuáles eran, digamos, los mecanismos de pago y los recursos, las fuentes de financiamiento. Son varias, pero el trabajo se concentró principalmente en recursos ordinarios. El otro que ustedes ven para qué está destinado, los otros que son los recursos directamente recaudados y los otros que son las donaciones y transferencias. También quisimos que se estableciera una metodología que le sirva al país para poder seguir utilizando esta misma metodología y poder tener análisis en los años subsiguientes. Y pues digamos, el centro, lo sustantivo, poder estimar el gasto, no solamente, repito, en su asignación, sino también en su ejecución. Es un trabajo bastante, digamos, extenso, de más de 170. Estamos en proceso también para publicarlo en la plataforma, en el repositorio de la OPS, en el IRIS. Esperamos que ojalá en un mes ya pueda estar publicado. Esto es para, dando respuesta ya a los objetivos. Esta es la descripción del primer nivel de atención. Estos establecimientos corresponden solamente al Ministerio de Salud. Ahí ustedes ven la distribución de hospitales, digamos, establecimientos especializados, en fin, pero en la parte inferior, ahí ustedes pueden encontrar el número de establecimientos de primer nivel, que por un lado están los puestos y los centros, y ustedes ven que ahí está categorizado en un nivel o categoría 1 hasta el 4,
que eso representa entre a menor a mayor resolución, personal especializado, mayor equipamiento, y los 4 que tienen la capacidad también de internamiento. Ahí ustedes ven la distribución de estos establecimientos, un gran, digamos, porcentaje corresponde digamos, a la categoría 1. Solamente voy a mostrar algunos ejemplos de la organización porque estamos hablando de 8 subsistemas y por tiempo es imposible, pero solamente voy a mostrar en el caso de la organización de los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Ahí ustedes ven, el primer nivel está el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, con las unidades ejecutoras que tienen un equipo administrativo permanente. Las redes integradas, el país viene en un marco, yo diría, relativamente reciente, en el 2018, se sale un marco regulatorio, la ley para la conformación de las redes, y en el 2021 un plan nacional de implementación, y ahí ustedes ven con unidades funcionales, y las IPRES, que en su traducción son las instituciones prestadoras de servicios que corresponden a un total de 8.830. Para que puedan entender conceptos, están asegurados por la IAFA-CIS, que la IAFA es la institución administradora del Fondo de Aseguramiento en Salud. Ahí, digamos, todos tienen derecho a un plan que es el conjunto de prestaciones que se llama PEAS, Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, y también atención de enfermedades de alto costo, como lo mencionó al principio la FISAL, que es el Fondo Intangible Solidario de Salud. Para el caso de salud, ustedes ven se quiso hacer ese mismo análisis, en cabeza, digamos, está de salud, las redes asistenciales, en este caso, la seguridad social no tiene redes integradas, está, digamos, avanzando para poder conformarlas más adelante, tiene sus unidades administrativas, y miren que actualmente tiene 394 establecimientos. Ahí en la parte inferior ustedes pueden ver que existen asegurados de 2 tipos, los titulares, en los cuales pagan el 9% de la remuneración, y los derechohabientes y también que cuentan con planes específicos. En el caso del subsistema del ejército, solamente es un ejemplo, no vamos a poder mostrar más, pero lo hicimos con cada uno de ellos, es decir, con la policía, con Marina, con también Fuerza Aérea, igual su distribución, en la cual tienen una unidad ejecutora, está el Comando de Salud del Ejército que se llama el COSALE, que viene siendo obviamente la comunidad administrativa, y ellos tienen a la fecha 144 establecimientos de primer nivel, y ahí también tienen su IAFA, que ya saben que es la institución administradora, y los asegurados de 2 tipos. Esta diapositiva, sin entrar a explicar mucho, pero quisimos organizarla, y ustedes ven, de acuerdo a unos ejes, la rectoría, el caso que está este es el ejemplo del Ministerio de Salud, gobiernos regionales y el Instituto Nacional Penitenciario, que encabeza por Ministerio de Salud, una regulación y supervisión por la Superintendencia Nacional, los ingresos de dónde provienen, ahí están, ven impuestos generales, el gasto de los hogares, los donantes, quiénes son los agentes de financiamientos, aquí para que vean la diferencia en el caso del Instituto Nacional Penitenciario, recuerden que depende del Ministerio de Justicia, quiénes son los proveedores, en este caso, en el caso de Lima Metropolitana, la capital, se llaman DIRIS, que son las direcciones de redes integradas, y en las regiones tenemos a las DIRESAS y a las GERESAS, que son las direcciones regionales y las gerencias regionales. Ahí ven ustedes el total de IPRES. Actualmente, más o menos está afiliada el 68% de la población, y ahí ustedes ven con las líneas cómo ha sido, digamos, la asignación, presupuesto histórico, que son estas negras, el presupuesto histórico variable, que son estas azules, y un pago per cápita. Ese pago per cápita, aquí hago un pequeño también paréntesis porque lo hace, digamos, anteriormente, ahí ustedes ven en la parte inferior, el seguro integral de salud, el seguro público,
la asignación de fondos para el primer nivel se basaba por el gasto por consumo reportado. Ya en el 2021, mediante una resolución, cambia ese mecanismo de pago y miren que hacen un pago per cápita con ajuste por equidad, teniendo en cuenta unos criterios como pobreza, ruralidad, densidad poblacional, entre otros. El promedio para todas las regiones viene a ser una cápita de 33.02 soles, cambio de dólares 3.7, o sea, lo que vale, digamos, representa un dólar, 3.7 soles. Y ahí ustedes ven, pongo un ejemplo, en el Callao tenemos, en el caso de una cápita, sería de 25 y de Huancavelica de 40.94. De acuerdo a estos criterios, ven que hay una diferencia significativa y en este ejemplo del 64%. Esta fue la metodología. Se revisaron en los 8 subsistemas las fuentes de financiamiento. Aparte de hacer un análisis en todas las regiones, también se incluyeron 5 regiones con un criterio importante, porque esas 5 regiones reciben la mayor asignación presupuestaria. En este análisis no se tuvo en cuenta los recursos de inversiones, ni pensiones y otras prestaciones del personal. Segundo paso es poder recolectar la información, que por eso en mi mensaje inicial ese agradecimiento con todas las instituciones. También ahí ustedes ven la participación del Ministerio de Economía y Finanzas y todas las que estuvieron involucradas en este trabajo. Y luego vino un trabajo bastante dispendioso, que poder organizar todos los datos, una revisión exhaustiva, poder identificar datos inconsistentes y validar. Ahí ustedes ven, en el caso de ingresos y gastos, cuáles son los recursos, cómo están, digamos, estipulados para que puedan tener ustedes digamos, tener una mejor comprensión. Ahora, viendo de cuánto fue el porcentaje de presupuesto asignado al primer nivel de atención, y miren que esta gráfica no solamente se presenta el primer nivel, que es color aquí naranja, sino que también se quiso comparar el segundo y tercer nivel. Si uno ve ese porcentaje de presupuesto asignado, estamos viendo que se ha ido incrementando y casi en el 2002 igual al presupuesto para los niveles 2 y 3, o sea que realmente la asignación de presupuesto es muy importante aquí en Perú para el primer nivel de atención. Si vemos los 3 tipos, digamos, la ejecución del presupuesto en la fase de vengado del primer nivel de atención, recuerden que lo que se evaluó fue donación y transferencia, recursos directamente recaudados y recursos ordinarios. Ustedes ven que en el caso de recursos ordinarios se mantuvo, digamos, el porcentaje en los 5 años. Digamos que también en el caso de donación y transferencia se trató, digamos, de mantener con una disminución en el 2022 y cómo hubo también diferencias en estos recursos directamente recaudados, sobre todo en el 2020. Ahora, si lo vemos en millones de soles, recuerden que si quieren hacer una conversión rápida en dólares, el cambio está a 3.7, un dólar 3.7 soles aproximadamente. Pero ese es cómo ha sido la evolución en los 5 años del trabajo, donde está el presupuesto inicial, cuánto se asignó y cuánto se ejecutó. Como pueden ver en cada uno de los años, la ejecución no fue jamás del 100%, pero digamos que fue representativa, superando la mayoría de los casos el 90%. Aquí es para mostrarles que, como también lo comenté al principio en los objetivos, incluimos 5 regiones y es una comparación del presupuesto per cápita, anual, donde se incluye personal, bienes, servicios y otros en estas 5 regiones seleccionadas, pero también está la comparación a nivel nacional y en esta tabla se quiso hacer la conversión ya en soles corrientes aquí en el lado izquierdo y en dólares, y ustedes ven también esa variabilidad que hay por regiones. Para poner un ejemplo,
entre, por ejemplo, Lima Metropolitana y en el caso de Loreto, que hay una diferencia en dólares por presupuesto per cápita. Aquí está también la relación en cada uno de los 5 años en soles. Ahora, si también se revisaron cómo fue la ejecución en bienes y servicios, en medicamentos y insumos, y ustedes ven que la tendencia del 2018 hasta el 2021 hay un incremento en todo, tanto en bienes y servicios, en medicamentos y en los insumos, y en la parte para que ustedes puedan diferenciar, esto es el presupuesto, lo amarillo representa el presupuesto inicial modificado y en azul lo de vengado. Pero en los tres, digamos, componentes, siempre se ve que hay siempre un incremento para cada uno de ellos. Para salud, no pudimos recoger la información en lo que corresponde a la asignación, pero nos compartieron todo lo que corresponde a presupuesto ejecutado, también en los 5 años. Ahí pueden ver que lo que se ejecutó en el primer nivel de atención corresponde cada uno de estos años del 8% y la mayor asignación está más en el segundo y tercer nivel de atención. Ellos, aquí de pronto solamente complementar que el primer nivel tienen postas, centros médicos y policlínicos, y ahí ustedes pueden ver la diferencia. Ya para terminar, las conclusiones importantes de este trabajo es que ya ustedes pudieron identificar que es un sistema de salud segmentado con 8 subsistemas que tienen diferente población usuaria, organización y esquemas de financiamiento, que el 52% de los establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención son de categoría 1.1 al nivel de ministerio, que hay, digamos, una variabilidad en el personal que administra estos establecimientos de salud. Hay limitaciones, hay también algunas brechas para poder gestionar medicamentos e insumos. También hay una limitación en la gestión de recursos humanos, pero el mensaje aquí también importante es que más allá de la asignación y de la ejecución, que es importante en el primer nivel de atención en Perú, es que también, y eso es, digamos, más adelante queremos hacer otro trabajo de ver los resultados que se alcanzan ya en salud, como el tema de cobertura de vacunación, crecimiento y desarrollo, el manejo del paciente hipertenso y diabético. Finalmente, esta ya la última diapositiva, es que vemos que el financiamiento para el primer nivel de atención, a nivel, hablando del Ministerio de Salud y gobiernos regionales, ustedes ven que ha habido un incremento, realmente está entre el orden del 44 y 53%, ¿sí? Ya saben que no se tuvo en cuenta lo que fue gasto, inversión y pensiones, que en el primer nivel de atención vienen las diferencias como gasto per cápita a nivel nacional. En el caso del ministerio, tenemos 349 soles correspondientes al cambio a $94. Y para el año 2022, y miren el caso de salud, la diferencia también en relación con el primer nivel de atención. Igualmente, así como ustedes lo vieron y lo mencioné, en el salud representa el 8% de todo el presupuesto que se ejecuta para el primer nivel, incluye todo lo que son recursos humanos, bienes y servicios, y que el nivel de ejecución promedio para estos 5 años de trabajo podemos ver que ha estado entre el 94, o sea, se ha mantenido sin diferencias marcadas. Es decir, que ha sido, creo que este es un trabajo, es imposible hacer una presentación de un trabajo tan extenso, pero como lo mencioné, lo vamos a publicar próximamente y bueno, espero que sea de mucho provecho para ustedes este trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Hernán, por la excelente presentación, un estudio que acompañamos desde el inicio y que de alguna manera nos muestra que es factible generar evidencia principalmente en el tema de la priorización del primer nivel de atención como pilar fundamental de la estrategia de APS, que en el caso de Perú es bastante notable.
En la siguiente sección hemos convocado a nuestro panel de socios de la Alianza para APS para recibir algunos comentarios sobre el tema principal de nuestro webinar, que es el del financiamiento de la atención primaria de salud, con énfasis en el primer nivel de atención. Y para esta sección le daré paso a nuestro colega, el doctor Wilson Benia, oficial técnico en Sistemas y Servicios de Salud de la representación de OPS-OMS en Uruguay, a quien tengo el gusto de presentar y moderará la conversación. Bienvenido, Wilson, adelante. Wilson, estás con el micrófono apagado. Buenos días a todos y todas. Contarles que en diciembre del año pasado, en Montevideo, con la OPS, el BID y el Banco Mundial, se realizó el lanzamiento de esta alianza para la atención primaria de salud que mencionaba Claudia, que tiene como objeto apoyar la aceleración del APS en todos los países de las Américas a través de mayor inversión, innovación e implementación. En esta conversación vamos a buscar conectar los desafíos que mencionaba Claudia y que Hernán mostró aplicados a Perú, con las oportunidades que pueden surgir del trabajo conjunto de estos tres socios en el marco de la alianza. Es por esto que para esta sesión tenemos el gusto de presentarles a Cristian Herrera, del Grupo Banco Mundial, y Sebastián Bojov, del Banco Interamericano de Desarrollo. Sebastián Bojov es economista principal de salud del Banco Interamericano de Desarrollo, cuenta con 2 décadas de experiencia en política sanitaria, centrándose en innovaciones para mejorar el acceso, la eficacia y la calidad de la atención. Tiene una licenciatura de la London School of Economics, en máster en Desarrollo Internacional de Harvard Kennedy School y un doctorado en Política y Economía de la Salud de la Universidad de Harvard. Cristian Herrera es especialista senior en salud en la región de América Latina y el Caribe en el Banco Mundial. Ha sido analista en políticas de salud en la OCDE y en el Ministerio de Salud de Chile. Ha ocupado altos cargos como jefe de la División de Planificación Sanitaria y viceministro de Salud Pública de Chile. Es médico egresado de la Universidad Católica de Chile y tiene un diploma en Relaciones Internacionales de la Universidad de Londres, un MBA de la Universidad de Chile y un MSc en Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science. Gracias a ambos por aceptar nuestra invitación a esta conversación. Empecemos por Sebastián. Sebastián, te voy a hacer una pregunta tenemos previsto 5 minutos más o menos para la respuesta. Lo mismo va a suceder con el otro colega. Hace algunos meses has publicado algunas reflexiones sobre la eficiencia del gasto y el potencial de las mejoras en eficiencia de los sistemas de salud para incrementar la inversión. ¿Qué margen crees que hay en la región para mejorar la eficiencia de nuestro sistema de salud? ¿Y cuáles considerás que son los principales caminos a transitar para ello? Adelante, Sebastián. Thank you so much, Wilson, and thank you, Claudia and colleagues, for the important report and also for the case study of Peru. Very much appreciated. And thanks for having me here. Let me start by saying something that Ernesto mentioned in his introductory remarks, which is that health spending in our region is low and needs to increase. But as Claudia was showing earlier, we also need to work on improving budget execution. Pero se ven mejoras en la ejecución de presupuestos y otros temas. Vamos a ver si puedo ayudar
ayudar en esta tarea presentando el trabajo del BID. Es importante es importante el aporte del BID para invertir mejor los dólares asignados al sistema de salud y al sector de salud para que pueda tener más dinero que gastar. En este caso, la eficiencia en el gasto es muy importante. Vemos las eficiencias como oportunidades y oportunidades que pueden ser para usar mejor el dinero asignado. Tenemos estimados para los últimos 3 años y medio, hemos visto que hay un incremento en el gasto per cápita y con respecto, y este progreso abarca los últimos 15 años, más o menos, en que vemos que el dinero se ha gastado con mayor eficiencia. Por eso es que pensamos que esto es un tema muy interesante. Ustedes preguntaron sobre la mejor manera de mejorar la eficiencia y pensamos que es comprar las cosas que se necesitan, las cosas correctas y obtener mejores ofertas para lo que se necesita. Entonces, para comprar lo correcto, esto también depende, por supuesto, de las prioridades para asignar los recursos a las prioridades más altas. Entonces, en el BIT hemos hecho muchos trabajos para fijar estas prioridades y establecer los criterios para, por ejemplo, determinar cuáles son los gastos más importantes en servicios y en la costo-eficiencia. Hay que mejorar la costo-eficiencia también y hay buenos ejemplos en la región como Ecuador, en Chile y Uruguay, y pensamos que esto es muy importante. Si no se sabe en qué desean gastar su dinero, entonces terminan gastando el dinero en algo que no deberían. Esto también sugiere muy claramente que se debería asignar más al gasto primario de salud. Esta es una gran parte de la eficiencia. Esta es la primera parte, es decir, comprar lo correcto al costo correcto, y lo segundo es obtener mejores tratos, mejores ofertas, digamos. Claudia mencionó una serie de políticas en este sentido que tienen que ver con la gestión de los recursos humanos y los recursos financieros. Y vemos que a nivel regional, por ejemplo, en Colombia también, que ha habido mejoras en este sentido. Esto también incluye obtener mejores precios para los bienes y servicios. Y hay que también, en ese sentido, mejorar el uso de medicamentos genéricos, incrementarlo. En Europa, los genéricos sin marca es de más o menos 50% y en algunos países de más de 70%. O sea que en nuestra región es mucho más bajo, o sea que aquí hay camino para mejorar. Entonces, hay que ver también, bueno, podemos hablar de la mejor manera administrativa para obtener mejores tratos en este sentido, pero también quiero hablar de la calidad del cuidado. La calidad del cuidado tiene muchos problemas, pero también es ineficiente. Mejorar la calidad del servicio es un área muy importante. Hay muchos ejemplos en la región para estos mejores tratos y mejores oportunidades y ofertas. O sea, es una agenda que es factible. Mucho de ello va a la atención primaria de salud, que es algo que necesita mejorar todavía en su eficiencia. Hay que mejorar la eficiencia en el gasto y también en la asignación de recursos, y ya vemos muchos ejemplos en la región. Muchos de los colegas aquí en el webinario han hablado de ello y pienso que es importante porque es una gran oportunidad para nosotros.
with that, let me hand back over to you, Wilson. Thank you so much. Permítame entonces ceder la palabra de nuevo con Wilson. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Cristian, ustedes han trabajado extensamente sobre la resiliencia de los sistemas de salud. ¿Cómo crees que pueden los sistemas de salud fortalecer su resiliencia y garantizar un financiamiento sostenible y adecuado para el primer nivel de atención, especialmente en contextos como los que vivimos hace 2 años, en el marco de la pandemia de COVID-19, de crisis sanitaria y crisis económica a la vez? Adelante, Cristian. Muchas gracias, Wilson, y bueno, gracias a los colegas de OPS por organizar este súper relevante e interesante seminario y por invitarnos también a participar. Saludo también a Sebastián del BID y bueno, a todos y todas las colegas de la región, y también veo que hay personas de fuera de la región que están conectados. Gracias por su tiempo. Bueno, resiliencia, gran tema, ¿no? Y hay ciertas cosas que son transversales también, que por supuesto aplican a resiliencia, pero que a la vez van a fortalecer el sistema en general. Entonces esas sinergias yo creo que son súper positivas. Algunos puntos. Lo primero a decir, y se relaciona mucho con lo que ya se estaba comentando, ¿no? Tiene que ver con saber cuánto se gasta. Cuánto efectivamente se gasta específicamente en atención primaria, y luego poder entrar a más detalle, ¿no? El desafío es grande porque sabemos que existe una metodología, las cuentas nacionales de salud, que ayudan a estimar los gastos. Los países de la región están avanzando en eso. La OPS, por supuesto, ha hecho mucho trabajo en esa línea con asistencia a los países, pero aún falta, ¿no? Y específicamente si nos movemos a atención primaria, falta en homogeneizar el trabajo en cómo medir y qué entendemos para integrar en esa medición del gasto en atención primaria, ¿sí? Entonces el estudio que Claudia nos mostró, súper relevante, interesante, sirve para mirar la evolución de cada país, pero yo diría que todavía tenemos este desafío de cómo hacerlo y mirarlo un poquito más homogéneo para comparar también entre los países. Y esto es algo que no es solo de nuestra región, es un desafío, yo diría, casi global, ¿no? De poder avanzar hacia allá. Y luego también ir entendiendo en qué se está gastando. Veía algunas preguntas en el chat también de, por ejemplo, cuánto se gasta en promoción, en prevención, ¿no? En ciertas actividades que son muy relevantes, ¿no? Y otra de las áreas que uno podría pensar es efectivamente en actividades relacionadas a fortalecer la resiliencia de los sistemas. Entonces, y ahí lo primero a preguntarse es qué hace la atención primaria para contribuir a la resiliencia del sistema de salud en su conjunto. Esa es una pregunta clave, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos roles, las funciones que tiene que tener la atención primaria para ser resiliente en sí misma, pero pensando en el sistema en su conjunto? Esa pregunta aún estamos trabajándola, y de hecho la estamos trabajando en conjunto con OPS, con el BID también en la comisión Lancet de Atención Primaria y Resiliencia. Entonces esperamos entregar algunas luces con respecto a eso, y luego por supuesto podemos intentar hacer la conexión a cuánto efectivamente se está destinando de recursos. Eso me lleva al segundo punto, ¿no? De tener financiamiento para la resiliencia. Eso es algo que se vuelve clave. O sea, las emergencias de salud pública, en el amplio sentido de la palabra, no solo de epidemias, pandemias como emergencia epidemiológica, sino que de otros posibles shocks, por ejemplo, cambio climático, migraciones, shocks económicos, y así, hay múltiples amenazas, ¿no? de emergencias. Entonces estos van a seguir ocurriendo, ¿no? Y todos los países las estamos viviendo. Entonces el tema es cómo generamos mecanismos de financiamiento para esto, que efectivamente y de manera planificada, estructurada, ¿no? Financien la prevención de estas emergencias, la preparación y la respuesta, y además también el aprendizaje posterior, luego de entonces todo el ciclo de la resiliencia. Eso la verdad es que no está tan estructurado, ¿no? Y tan intencionado en términos de financiar esto
de manera clara. Un ejemplo, tener fondos de contingencia, ¿no? De que cuando ocurre una emergencia, tener fondos que se puedan liberar. De hecho, ahí también, como bancos de desarrollo, nosotros también tenemos instrumentos para apoyar a los países que entregan recursos solo cuando ocurren emergencias, ¿no? Entonces se prepara toda una operación de financiamiento que entrega estos recursos solo cuando ocurren emergencias. Eso es para dar un ejemplo de herramientas que tenemos para apoyar en esto a los países, ¿no? Y luego también este tipo de financiamiento puede entregar, o sea, el financiamiento para la resiliencia puede entregar incentivos para generar las transformaciones en la atención primaria, en los territorios. Y un ejemplo claro, nosotros necesitamos entender claramente a nivel de los territorios cuáles son los riesgos de emergencias. Esas emergencias en el norte, en el centro, en el sur, ¿no? En las distintas partes de los distintos países varía mucho, ¿no? Entonces, no puede ser un solo tipo de preparación para todo el país. Tiene que bajar a los niveles de los territorios y eso también requiere financiamiento para poder hacer ese entendimiento, ¿no? En términos de los riesgos que existen de emergencias a nivel de los territorios y luego planificar en base a esos riesgos y generar las capacidades intersectorialmente también. Y de nuevo a nivel de los territorios. En algunos casos son los municipios, en algunos casos son otras entidades que también tienen que estar. Y esto tiene su correlato en términos de financiamiento y gestión financiera, etc. Entonces, hay algunos puntos claves para ir comentando en la conversación. Gracias, Wilson. Gracias a ti, Cristian. Finalmente, estamos cortos de tiempo. Para redondear esta sesión, les hago una pregunta a los dos. Y les voy a pedir un esfuerzo de síntesis en la respuesta para optimizar el uso del tiempo. ¿Qué sinergias les parece que podemos generar con el trabajo de estas tres instituciones, OPS, BID y Banco Mundial, en el marco de la Alianza por la OPS para fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud? ¿Qué sinergias se pueden hacer en este marco de Alianza por la APS de parte de las instituciones? Adelante, Sebastián. Thank you so much, and thanks, Muchísimas Christian, gracias. Y gracias a Cristian también por las observaciones. Me parece que probablemente estarían de acuerdo en que para nosotros lo más importante es apoyar a los países de la mejor manera. Y me parece que la alianza brinda una excelente manera de acelerar el apoyo que estas tres instituciones brindan a los países para que desarrollen sus propias medidas a largo plazo y de ahí que apoyen en la interacción. Me parece que esto también nos puede apoyar a que nosotros desarrollemos nuestras herramientas comunes para el beneficio de los países. Me parece que esta es una excelente plataforma para colaborar y coordinar para el beneficio de los países de la región. Gracias, Sebastián. Gracias, Wilson. Rápidamente, para complementar lo que Sebastián dice, que no hay duda, ese es el espíritu que tiene la alianza. Dos ejemplos y voy a reiterar uno. El primero, creo que es clave poder entender cuánto se gasta en la atención primaria. Eso nos da herramientas claves para el diálogo con los ministerios de Hacienda. Eso creo que es muy, muy importante, ¿no? El poder tener números claros para la conversación y el poder expandir idealmente la inversión en atención primaria y luego ya ir entrando a más detalles, ¿no? Pero el ir entendiendo esto es algo que nosotros entre las tres instituciones podemos, al alinearnos nosotros, ¿no? Podemos facilitar ese trabajo y apoyar de mejor manera a los países. Segundo, ya estamos trabajando en esto y un poco relacionado en términos de eficiencia también que Sebastián mencionaba, mecanismos de pago, ¿no? Cómo vamos a ir modernizando los mecanismos de pago para la atención primaria, capitación, ajustes de riesgo, capitación pensando en las redes también, no solo en la atención primaria, ver si de alguna manera en términos de incentivar resultados, ¿no? Para los pacientes sobre todo, se puede también tener algo por ese lado. Y para todo esto necesitamos, por supuesto, mejores sistemas de información, medir y medir mejor, ¿no? Eso yo creo que es algo que también podemos intencionar de mejor manera y priorizar entre las tres instituciones
para colaborar. Y tercer punto, lo último, hay países, ¿no?, que están avanzando en reformas estructurales, ¿sí? Algunos que ya han hecho esfuerzo, como México, Colombia, Chile, son países que están empujando en reformas grandes que incluyen a la atención primaria de manera grande. Yo creo que algo que nos une, ¿no?, es la reducción de la fragmentación. Lo decía Hernán, para Perú también todo es un común denominador: financiamiento fragmentado, sistema fragmentado. Yo creo que esa es una agenda donde también la alinearnos para pensar en estas reformas de más largo plazo es algo que tenemos que tener en mente igualmente, porque de esa manera va a beneficiar a todos, las personas, pacientes, sistema, presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por ahí algunas líneas en las que un poco más concreto podemos ir avanzando en conjunto. Muchas gracias a ambos por sus comentarios y por participar de esta conversación. Queremos ahora sumar las voces desde los países. Por eso hemos preparado una sesión de conversación también para escuchar sobre experiencias y desafíos en la priorización de la atención primaria de salud en la inversión en diferentes países. Le doy paso entonces a nuestro colega Julio Mieses, que es consultor internacional de economía y financiamiento de la OPS-OMS, para que facilite esta conversación. Adelante, Julio. Muchas gracias, Wilson. Bueno, en esta parte queremos conocer los comentarios de nuestros invitados de Paraguay, Honduras y Chile. En este momento nos acompaña la doctora Jimena Barros, coordinadora de la Mesa de Financiamiento de APS Universal del Ministerio de Salud de Chile, el señor Osvaldo Brites, director de presupuesto del Ministerio de Salud de Paraguay, y la doctora Susana Cabrera, jefa de normativas del primer nivel de atención del Ministerio de Salud de Paraguay. Y por último, la doctora Brenda Morales, de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión del Ministerio de Salud en Honduras. Comenzaremos con la doctora Barros. Es de nuestro conocimiento que Chile se encuentra en el proceso de universalizar la estrategia de APS para ampliar la cobertura más allá del seguro público. ¿Podría explicarnos cuáles han sido las principales innovaciones en el modelo de financiamiento de la APS Universal y cuáles han sido los resultados preliminares del piloto? Doy paso a la doctora Barros. Muchas gracias. Nosotros, desde la reforma que está emprendiendo el presente gobierno, tomamos la decisión de trabajar directamente hacia el acceso y cobertura universal. Entonces estamos trabajando más bien en una mejora de los prestadores, en una apertura también a que las personas que tienen seguros privados puedan incorporarse a las ventajas que tiene la atención primaria en nuestro país. Y desde ahí, desde los resultados del pilotaje, poder sostener una idea de cambio hacia el modelo de financiamiento que hoy día tiene más de 30 años. Y son 5 líneas las que nosotros quisiéramos observar a través de esta reflexión sostenida con los miembros de nuestro ministerio en torno a los mecanismos de financiamiento de la atención primaria y al financiamiento propiamente tal. Acerca de la capitación, por ejemplo, los tiempos de espera, cómo se comporta en términos de incentivo hacia las personas que están más enfermas, que puede ser que funcionen en el sistema de expulsión y que remitan finalmente al sistema hospitalario, las dificultades de cobertura, el tener grandes grupos poblacionales en cada uno de los establecimientos, el valor también que se le da al per cápita, si es que realmente funciona para cubrir las necesidades de las personas, y también ver si es que el per cápita es funcional o necesita ser apoyado con otra mixtura de sistemas de financiamiento. También revisar el formato de los indexadores. Nosotros tenemos un sistema de ajuste del per cápita a través de otros indicadores que hacen que este aumente, en tanto refleja las dificultades del desempeño en la atención primaria en lugares geográficamente difíciles, riesgosos, etc. Y eso también debería ser modificado porque solamente representa un cambio en un 20% de todo lo que reciben los municipios al respecto. También tener alineación entre los incentivos, el pago por desempeño, ver si es que esto opera de manera que pueda movilizar a los equipos para mantener las poblaciones más saludables, y también la función de los programas de reforzamiento, que es otra vía de financiamiento muy similar al Fee for Service,
y que tiene otras lógicas también de evaluación. Por el momento lo que puedo decir es que nuestro pilotaje ha arrojado buenos resultados en términos de cobertura y acceso. Ha crecido el financiamiento que manejan los municipios en torno a la atención primaria, lo que se ha traducido también en un aumento de contrataciones, un aumento de prestaciones, aumentos de horarios de atención, aumento de las personas enroladas en nuestros establecimientos, la mayor parte de ellas del seguro público de salud, una menor parte del seguro de seguros privados de salud, y además hemos tenido muy buena aceptación por parte de ciudades, comunas, municipios que son más bien rurales y que nunca habían tenido la presencia del Estado en sus territorios. De acuerdo, muchas gracias, doctora Barros. Proseguimos con el licenciado Osvaldo Brites y la doctora Susana Cabrera de Paraguay. En Paraguay, la atención primaria en redes integrales es parte de la Política Nacional de Salud 2015-2030. ¿Podrían comentarnos cómo el país ha priorizado la APS en la inversión en salud y qué tendencias ha tenido la inversión después de la COVID-19? Buenos días a todos. ¿Es buena la recepción? ¿Nos escuchan bien? Sí, los escuchamos. Ya. Estamos compartiendo, como bien decía con la doctora Cabrera aquí. Bueno, para sintetizar esto, el Paraguay empieza su derrotero de lo que es la APS aproximadamente en septiembre del 2008, con una resolución por la cual se crea la atención primaria en salud con la implementación de las unidades de salud de la familia en el territorio nacional. El Paraguay tiene una fuerte y firme convicción y compromiso para acelerar este progreso hacia el acceso y la cobertura universal con miras al 2030 a través de una fuerte inversión y una inversión bien diferenciada para lo que es la atención primaria en la salud. En los últimos años hemos logrado ejecutar satisfactoriamente, podríamos decir, las políticas y programas que apuntan a brindar una atención médica a toda la población y para que todos los paraguayos y paraguayas puedan estar beneficiados por la misma, las cuales han sido potenciadas fuertemente a partir del 2023 con la asunción de las nuevas autoridades por las elecciones presidenciales que hubieron, que tienen corta data en el tiempo ahora. Nuestra política nacional de salud, que comprende el periodo 2015-2030, apunta a garantizar el pleno derecho de la salud, como había dicho, basados en objetivos primordiales, como ser uno de ellos la de avanzar hacia el acceso universal a la salud, lograr una cobertura universal en salud con un mayor nivel posible de afianzar la equidad en salud y hacer que esto apunte a un desarrollo humano, social y sobre todo sostenible. Como bien había dicho, en los últimos 16 años, desde el 2008-2009 aproximadamente, el presupuesto de la atención primaria en salud en el componente de lo que es el Ministerio de Salud ha experimentado un crecimiento promedio del 30%. Eso convertido a dólares significa que hubo un aumento de 33 millones de dólares aproximadamente de inversión en lo que a la APS y la implementación de las unidades de salud de la familia corresponde. ¿Me escuchan? Creo que se frizó. ¿No se está escuchando lo que está hablando la persona? Por decir, Ahora, Parece se- que perdieron la señal. 35 millones de dólares. Ya regresó. Ahora otra vez. Podés hablar otra vez. Doctor, Buenas. sí, ya se Disculpe, escucha. creo que tuvimos un pequeño inconveniente con el internet. ¿Hasta dónde nos pudieron copiar? Los 33 millones de dólares. Ah, ya, ok. Ese es la participación promedio en dólares
que hace a un 30% de crecimiento al cabo de estos 16 años. Es bueno también puntualizar aquí que si bien estos recursos provienen de los recursos ordinarios, vale decir, de la percepción que hace el gobierno central de los impuestos, tasas y contribuciones, también tenemos apoyo internacional a través de algunos proyectos, como el proyecto del Banco Mundial, por ejemplo, que tiene dentro de sus parámetros el fortalecimiento de la habilitación de más unidades de salud de la familia. Y en los últimos 5 años estuvimos nosotros teniendo una colaboración de aproximadamente $3.600.000 en la implementación de unidades nuevas de salud de la familia, ¿verdad? Si bien, como decía acertadamente, el tiempo prepandémico y pospandémico significó una pequeña desestabilización en la inversión, eso no significó que la atención primaria en la salud haya medrado en su asignación y en su ejecución presupuestaria. Tenemos, por ejemplo, entre el periodo del 2019 al 2021, aproximadamente en promedio $70 millones que fueron asignados a la APS, con una ejecución promedio del 81%. Ciertamente estamos bajos del 90%, como estaba presentando Chile y Uruguay, pero dentro de todo el andamiaje de priorizaciones que tuvo el tema pandémico, estamos en ese porcentaje de ejecución en los últimos 5 años, teniendo un promedio general del 86%. Vale decir, ciertamente tenemos la perspectiva de que aún nos falta un camino por andar, pero creo que estamos en la senda correcta y estamos recibiendo todo tipo de esfuerzos y de ayuda para que la APS, a través de la Unidad de Salud de la Familia, sea la prioridad del gobierno nacional, y creo que se está demostrando con la asignación y el crecimiento que ha tenido en estos últimos años. Muchas gracias, licenciado Brites y doctora Cabrera. Finalizamos con la doctora Brenda Morales, de Honduras. Es de nuestro conocimiento que Honduras se encuentra en la elaboración de su plan de refundación del sistema de salud 2024-2030 y que cuenta con una estrategia para redes integradas, ambos planes basados en la APS. ¿Qué perspectiva tiene el gobierno de su país para el financiamiento sostenible de la priorización de la APS y el funcionamiento de las redes integradas? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos a este foro. En base a su pregunta de qué perspectivas tiene el gobierno de nuestro país para el financiamiento sostenible de la APS y el funcionamiento de las redes integradas de salud, actualmente el país cuenta con la realización de 2 instrumentos estratégicos, que es el Plan Nacional de Refundación del Sistema de Salud 2024-2030 y también cuenta con una estrategia de fortalecimiento. Disculpen, dice que estamos teniendo problemas ahorita con la conexión. Bueno, y tenemos una estrategia para el fortalecimiento institucional de las redes integradas de servicios de salud basada en atención primaria en salud. Estos 2 instrumentos nos van a servir para orientar la estrategia de financiamiento para el fortalecimiento de la atención primaria en salud en las redes integradas de servicios de salud. Realmente, pues nosotros actualmente, la perspectiva en base a estos 2 instrumentos. Se ha cortado la conexión de la doctora Morales. Cortó la conexión. Espera un momento. Julio, creo que podemos pasar a la siguiente pregunta para la doctora Barros. Sí. Bueno, como la doctora Morales no ha podido reincorporar, tenemos una pregunta de cierre, si pudieran responder en 2 minutos. ¿Qué perspectivas y retos visualizan en los próximos años con relación a las iniciativas y reformas al financiamiento de la APS en sus países?
Gracias. En primer lugar, la continuidad de nuestra reforma de atención primaria universal, a pesar de los ciclos políticos, sería ideal contar con un financiamiento que respalde esa continuidad. Reformar también la forma de financiamiento, lo que mencioné anteriormente, los indexadores, los programas de reforzamiento, el pago por desempeño, y analizar si la capitación es la única forma hegemónica de financiar la atención primaria, como ocurre acá en Chile. El 80%, el 75-80% de los ingresos municipales para proveer atención primaria ingresan por capitación, y ver si es que también un fee for service podría contribuir a poner arriba las prioridades sanitarias y tener incentivos para la provisión de servicios preventivos. Proyectar también el financiamiento en consideración que en el futuro tendremos una mayor carga de morbimortalidad y multimorbilidad y los requerimientos de cuidados a largo plazo. Entonces, desde ahí el aumento de la inversión con mecanismos de pago específicos que incentiven aquello, en prevención primaria, secundaria, terciaria, haría mucho sentido también para el ahorro que podría obtener el país en su conjunto. También el rol de los municipios con el financiamiento de la atención primaria, que ellos tengan incentivos para la construcción de estrategias de salud territorial con mirada de determinantes sociales de la salud, y finalmente armonizar los incentivos de las redes integradas, evaluar los mecanismos que hacen sentido para que las redes integradas puedan operar y puedan trabajar en función centradas en las personas. Gracias. Julio, estás en mudo. Perdón, si puede continuar ahora el señor Osvaldo Brites. No le escuchamos. Licenciado Brites. No sé si me escuchan. Sí, ya la escuchamos. Sí, bueno, nosotros como Ministerio de Salud actualmente estamos abocados en lo que son las reconversiones de los puestos de salud. Estamos haciendo un análisis según lo que tenemos las redes integrales de servicio de salud para extender nuestro horario de atención, ¿verdad? Lo que tenemos en las unidades de salud de la familia para garantizar así lo que es la cobertura y por sobre todo el acceso a salud, que es un derecho, ¿verdad?, de todos los paraguayos. También estamos trabajando en lo que es la reincorporación de recursos humanos, ya que los equipos de salud de la familia en Paraguay está por un médico de familia, una licenciada en obstetricia, una licenciada en enfermería y también los técnicos en enfermería y los agentes comunitarios. Otra de las actividades que estamos abocados actualmente es también en la capacitación de los recursos humanos para que ellos también puedan trabajar en base a un cumplimiento de metas sanitarias y exista una remuneración en cuanto al cumplimiento de esas mismas metas. Licenciado Gustavo. Sí, para redondear un poquito y abusando un poco del tiempo del señor moderador, ¿verdad? Queríamos precisar con respecto a cuáles son nuestros horizontes más cercanos. Queríamos precisar que tenemos 937 unidades actualmente de salud de la familia que hacen una cobertura poblacional de 2.800.000 personas y tenemos en vista inaugurar 535 unidades de salud familiar nuevas, con lo cual iríamos a aproximadamente 1.400 unidades de salud a nivel nacional que están distribuidas dentro de 249 distritos a lo largo del territorio nacional. Tenemos que recordar que estamos divididos en 18 regiones sanitarias y esas unidades de salud de la familia abarcan aproximadamente el 98% de esos distritos, ¿verdad? Como redondeo a lo que estábamos mencionando y la doctora bien lo estaba diciendo, nuestra inversión constante en la atención primaria de salud nos hace mirar con optimismo el futuro, ya que ese crecimiento del 30%
lo queremos sostener como compromiso de gobierno nacional, de tal forma que la atención primaria de la salud pueda llegar a todos los paraguayos y paraguayas, y que las distancias no sean una limitante social para el acceso universal a la salud. Estamos trabajando y seguiremos trabajando, y con la inauguración de estas unidades de salud de la familia esperamos desde el Ministerio de Salud y desde el Gobierno Nacional mismo mantener firmes los preceptos adoptados en la conferencia en aquel septiembre de 1978 de Alma-Ata. Muchísimas gracias. Gracias a los tres por sus comentarios y por sumarse a esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas. Lamentamos que tuvimos el problema con la conexión con la doctora Morales. Muchas gracias, doctora Barros, y a nuestros colegas de Paraguay, también a los panelistas representando a los bancos. Gracias, Wilson. Y antes de pasar a la sección de conclusiones y cierre de este seminario, queremos recordarles que la grabación del evento, como siempre, y así como las presentaciones y demás materiales, están siempre presentes en la página web de OPS dedicada a esta serie de webinars, como lo mencionó Ernesto al inicio, y les compartiremos el enlace en el chat. Ahora sí, para finalizar nuestra discusión, damos paso al doctor James Fitzgerald, director del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud del OPS. Muchas gracias, James, y adelante. Muchas gracias a ti, Claudia. Excelente discusión. Gracias a ti por haber conducido este evento. También a Wilson y Julio para facilitar el diálogo. A Ernesto también, por supuesto, por sus palabras al inicio. Y a todos quienes proporcionaron el apoyo logístico de esta actividad. Un agradecimiento también especial a todos los y las participantes. Estamos notando que tenemos más que 500 que están con nosotros hoy, brindando sus perspectivas y compartiendo reflexiones a través de presentaciones y intervenciones y también en el chat. Me gustaría redondear este webinar enfatizando algunos temas que son puntos en común entre las presentaciones que realmente escuchamos hoy. Los dos reportes que hemos compartido aquí, el del análisis del desempeño presupuestario del sector salud y la estimación del gasto de primer nivel de atención en Perú, realmente nos dejan algunos aprendizajes sobre la mesa, ¿no? El primero es que la buena noticia de que pese a los desafíos macroeconómicos que presentaron los países en 2020 y 2021, en la mayoría de los países estudiados se registró una tendencia hacia la priorización del primer nivel de atención, en el presupuesto de salud. Por tanto, sí es posible priorizar una inversión en salud, incluso cuando existen restricciones presupuestarias y escenarios macroeconómicos que en este contexto fueron muy complejos, ¿no? El caso de Perú es particularmente interesante, pues hizo frente a un alto nivel de interacción de servicios que hemos visto, con también una priorización de la inversión en el primer nivel de atención. En segundo lugar, la capacidad de innovación generada en un momento tan crítico que hemos pasado en estos años, ¿no? Ella se hizo evidente con la creación de programas presupuestarios para la respuesta sanitaria y la emergencia, y además con la creación de fondos especiales o transitorios, lecciones aprendidas muy importantes en este contexto. Quería también agradecer a Sebastián y a Cristian, nuestros colegas del BID y el Banco Mundial, para realmente destacar las oportunidades de trabajo conjunto entre nuestras instituciones dentro del marco de la Alianza para la Atención Primaria de Salud, que es un mecanismo que va a permitirnos avanzar en una agenda conjunta de transformaciones y fortalecimiento del sistema de salud basado en la APS. Como ustedes bien mencionaron, con un enfoque territorial, con un enfoque de abordar las necesidades de la población, tomando en cuenta cada contexto y las condiciones de las poblaciones y sus necesidades. El análisis y el desarrollo de mecanismos de pago en el primer nivel de atención más contextualizada es realmente una prioridad para nuestras organizaciones. Y con la colaboración de nuestros socios, seguimos acumulando evidencia clara de que realmente es necesario incrementar la inversión pública
en sistemas de salud resilientes. Y esta versión debería ser costo efectivo y resultar en mejoras en el acceso y mayor protección financiera de los hogares y de las familias. No puede dejar de resaltar la experiencia de los países. Realmente en agradecimiento al representante de Paraguay, Honduras y Chile, nos llevan a reflexionar que no hay una única solución para hacer operativos los incrementos en la inversión en la APS y que el contexto y la organización del financiamiento y la prestación de servicios será el determinante central del proceso de cada uno de los países. Tenemos que continuar generando evidencia sobre estas buenas prácticas en los países. Y estos desafíos de asignación y utilización efectiva de recursos financieros merecen un mayor análisis todavía. A ello debemos sumarle también la mirada sistémica, y es realmente un punto muy importante, de integrar esta información con otras que hemos recabado sobre la etapa de enfrentamiento de la pandemia, la interrupción de los servicios esenciales y el incremento de barreras, el análisis de listas y tiempo de espera, y sobre todo, cuál es la necesidad de financiamiento y cuáles son los incentivos para superar estos desafíos. Finalmente, un punto realmente de alta importancia para esta conversación. Es fundamental para los sistemas de salud de contar con una estrategia de APS fortalecida que ponga en el centro a las personas y que responda de manera integral e integrada a las necesidades diferenciadas de la población, de su entorno y de sus territorios. Esta es realmente una mirada más que relevante para este ciclo de webinars. En fin, realmente quería agradecerles todo. Vuelvo a invitarles a descargar los informes, el informe que hemos publicado hoy y compartirlo con quienes pueden estar interesados en nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, James, y muy buenas tardes a todos. Tengan un buen resto de la semana. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias.